La Mira. Se levantaron los bolivianos y en Colombia se dio la batalla campal entre pueblos indígenas ancestrales. Entre tanto, el gobierno boliviano expulsa a la embajadora colombiana Elizabeth García Carrillo, según ese gobierno, por supuesta injerencia del presidente Petro. Y llama la atención que la injerencia de Washington sea tan clara y no haya una expulsión así por parte del ilegítimo presidente Paz. ¿Qué dijo Petro que desató la ira de Paz? Interesante, ¿no? La ira de Paz llama la atención. Bueno, Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica y Latinoamérica es una civilización diversa y diferente. No se le puede hegemonizar desde ningún lado del planeta. Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz y hablando con franqueza. A renglón seguido, dijo el presidente Petro: mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana. El pueblo boliviano con rebeldía, valor y fuerza se une contra la nueva doctrina Monroe, esa doctrina de entrar por los recursos sin dejar al menos la posibilidad de un pago medianamente digno. Esto es arreciar con lo que queda, acabar con todo cual piratas del siglo XXI y ante los ojos del mundo. Para ello necesitan muñecos como Rodrigo Paz, el presidente de Bolivia, que viene a blanquear el país. Ustedes, indios, háganse a un lado, que su color cartón mojado no nos gusta. Es el mensaje que entre líneas están dando. Quizás con eso se logra congraciar con Netanyahu y con Trump. Todo va con congraciarse también con el Fondo Monetario Internacional. La propiedad rural, en el entender de Paz, debe ir a manos de los cipayos solamente. Con un plumazo cambió la Constitución y le entregó las tierras a empresarios, tierras que eran nativos del campesinado boliviano. Entre tanto, el resultado de décadas de abandono estatal y complejidad ancestral que vienen viviendo desde antes de la llegada de los españoles, decanta en una fuerte confrontación entre familias Misak y familias Nasa en el Cauca colombiano, mientras los medios muestran eso como una simple pelea entre esos indios. Claro, los medios masivos de comunicación de criollos blanquecitos ahí, medio blanquitos, no es que estén muy en desacuerdo con el apartheid propuesto años atrás por Paloma Valencia. Y en medio de este convulsionado mundo, ¿qué papel va a jugar Colombia cuando afrontamos una visión multipolar con más de un hegemón? ¿Más condenamos a seguir o nos condenamos a seguir siendo esa periferia? ¿Pasaremos a ser un actor político global de relevancia? ¿Qué irá a pasar con Colombia? Hoy ponemos la mira en estos temas que los medios tradicionales nos quieren, como mostrar de otra forma o no quieren que conozcamos. Quédese hasta el final, que también tenemos dos invitados muy especiales para darle contexto a todo esto. Por una parte está Ina Afinogenova, la periodista rusa, que ha dado una visión diferente al papel de los medios en América Latina, y un Taita Misak con quien hablaremos de lo ocurrido. Apunta. Observa. Cuestiona. Esto es La Mira. Soplan vientos de guerra en el mundo y también se arman los tropeles en Colombia, porque no podemos dejar eso de lado. Así que hoy le damos una visión internacional y también aterrizándola acá en nuestro país. ¿Qué tenemos para hoy, Diana, en el programa? Hoy vamos a hablar de otras revueltas, de los ponchos rojos que vienen desde Bolivia con una ola revolucionaria bastante llamativa. Y exclamó el blanquito de pueblo: se levantaron los indígenas, cosa que también está ocurriendo en Colombia, ¿cierto, Viviana? Así es, en mi sección vamos a hablar de la vulneración histórica de derechos humanos a nuestras comunidades indígenas y lo que pasó hace unos días con nuestros pueblos Misak y Nasa, porque ojo, esto no son los indígenas armando escándalo, no, esto es un problema histórico y estructural. Así que comparta ya mismo este programa, no sea tan tacaño, y ahí nos vemos. Ponga la mira. En la Diana, análisis internacional con Diana Carolina Alfonso.
Dime quién te asesora y te diré a quién entregas tu soberanía. 6 meses le bastaron al presidente boliviano de derechas, Rodrigo Paz, para demostrar que su talismán electoral, ese capitalismo para todos que vendió en campaña, era en realidad un contrato de arrendamiento de Bolivia a la nueva internacional de la extrema derecha continental. Devoción a la Virgen del Socavón. Veo cada vez que el retraso es mayor, la industria se va a los sectores donde se le da mayor garantía al desarrollo. Y ahí a la par veo al gobernador de Santa Cruz, donde mayor crecimiento se ha dado en el país. Qué extraño, y lo digo con la mayor reflexión, que el occidente que más votó los últimos 20 años por una organización política sea hoy día el sector de la patria con mayor retraso y pobreza. Sí, votaron. Los blancos santacruceños pusieron una dictadura con sangre, racista de mierda. Gobernar no es solo firmar decretos, es decir, quién duerme con el enemigo. Y el asesor estrella de Paz no es un economista nacionalista ni un líder social indígena. Es nada menos y nada más que Fernando Cerimedo, el argentino mercenario de la comunicación, el jefe de operaciones de una red de desestabilización mediática con sede en Washington y en Tel Aviv. El mismo que diseña las campañas sucias contra Evo, contra Lula en Brasil, contra la constituyente en Chile y ahora contra Petro. ¿Qué carajos hace un estratega de la ultraderecha argentina imputado por intento de golpe en Brasil dando órdenes en el Palacio Quemado de la Paz? Lo mismo que hizo en Honduras. Fabricar enemigos a través de información falsa. Lo que hace contra todo el hemisferio. Asesorar a opositores extremistas para tumbar gobiernos progresistas. Cerimedo vende tecnología de distorsión y de guerra. Sus granjas de bots no discuten la ley 1720 que legaliza el despojo de tierras indígenas en Bolivia. Por supuesto que no. Sus titulares no hablan de los 3 muertes que ya dejó la represión. Su manual es el de la Escuela de las Américas, pero actualizado a X, antes Twitter. Satanizar al que protesta, llamar golpista al que resiste y disfrazar de gestión humanitaria el envío de aviones Hércules que traen de Estados Unidos gasolina podrida y balas de la Argentina, como ya pasó durante los gobiernos de Macri y de Milei. El resultado de tener a Cerimedo en un gobierno derechista de la región, lo vimos en Colombia la semana pasada, porque cuando Gustavo Petro, con la valentía de los que saben leer la historia, dijo que Bolivia vive una insurrección popular, la reacción de Rodrigo Paz fue expulsar a la embajadora colombiana. Es la lógica del sicario. Primero le pegan al mensajero para que no se sepa que el territorio está en llamas. Y ahí es donde la prensa oficialista comete el error histórico que siempre la delata. Para deslegitimar la protesta, los titulares de la derecha mediática necesitan una prenda de tela, nada más y nada menos que el poncho rojo. Dicen que es el uniforme de la subversión narcoterrorista. Mienten, o mienten por ignorancia, que es aún más grave. El poncho rojo no es un pasamontañas para esconder un rostro como en otras organizaciones clandestinas. El poncho rojo es un símbolo de identidad aymara. El poncho rojo es puca, la energía vital, la sangre derramada por los ancestros en la guerra del agua y del gas entre el 2000 y el 2003. El poncho rojo es la semilla del guairuru que protege al territorio. Bueno, Diana, mientras Rodrigo Páez se reúne con empresarios solleros como Branko Marinkovic, el mismo que recibió 33.000 hectáreas durante la dictadura de Áñez tras el golpe contra Evo en 2019, ¿qué hacen los ponchos rojos? Los ponchos rojos cierran las carreteras del Alto y no piden limosna. Piden la derogación de una ley que, como denuncia la revista Jacobin, convierte la pequeña propiedad campesina en un aval para que los bancos se la embarguen. Es la restauración del latifundio con olor a ley 1720. Es el neoliberalismo entrando por la cocina disfrazado de crédito hipotecario para campesinos. Así es, hermanos. Bueno, pues aquí el municipio de Ansaldo se encuentra en movilización, se suma pues al tema de bloqueo, hermanos. ¿No? Entonces sabemos muy bien
que esta lucha es una lucha justa, por el cual nosotros como campesinos, como productores, pues siempre nos sentimos a un lado por este gobierno. Entonces, hermanos, desde aquí hacemos conocer también a todos aquellos quienes transitan por estas avenidas. Por favor, tengan en cuenta que aquí el municipio de Ansaldo se encuentra bloqueado desde este momento. Pero a los pueblos originarios no se les engaña con la letra pequeña de un decretico. Ellos saben que la tierra no es una mercancía, es la dignidad misma. Y por eso hoy los ponchos rojos se levantan en La Paz, como lo han hecho históricamente también los bastones de la Guardia Indígena acá en Colombia. Para que el mundo sepa qué es Colombia y Bolivia, hay una raíz andina que remueve la historia hasta la dignidad. En medio de esta terrible represión, el periodismo serio tiene la obligación de poner cifras a la tragedia. El 1 de mayo, la COP, la Central Obrera Boliviana, declaró la huelga general indefinida. Hasta el momento, la Defensoría del Pueblo confirma lo que los grandes diarios ocultan. 4 manifestantes fueron asesinados desde entonces. Hay decenas de heridos oculares. ¿Les suena algo? Y una persecución feroz contra dirigentes como Mario Argollo, a quien la Fiscalía señala de terrorismo por exigir la renuncia de un presidente incompetente. Bueno, pero Diana, cuéntame cuál es el pecado de Paz ante su propio pueblo. Primero, nos vendió la motosierra de Milei, luego el subsidio a los combustibles y la gasolina subió casi un 200%. Segundo, para rematar, importó diésel adulterado, gasolina basura, que dejó paralizados a los transportistas y arruinó los motores de los campesinos. Ahí está su valiente desarrollo santacruceño. Tercero, mientras el pueblo no tiene dólares, su gobierno perdona impuestos a las grandísimas fortunas y abre la puerta a la DEA como si el Comando Sur fuera una ONG cualquiera. Y en medio de este desastre, el presidente Rodrigo Paz, asesorado por Cerimedo, comete el error fatal de quien cree que la soberanía se vende al por mayor. Paz rompe relaciones diplomáticas con Colombia por una crítica. Es la soberbia del títere. Cree que porque tiene el respaldo de Trump, Milei y Netanyahu puede aplastar a los indígenas, pero se olvida de la elección del año 2003. En Bolivia, cuando el pueblo se levanta, los gobiernos neoliberales vuelan por el aire. Usted que está viendo La Mira se preguntará, ¿y entonces qué queda? ¿Queda el malestar, esta fuerza invisible que no mide ninguna encuesta pagada por Cerimedo? Hoy, el bloque popular boliviano no tiene un líder único. Andrónico Rodríguez fue boicoteado, Evo está proscripto y la izquierda llegó dividida a las elecciones, por lo cual ganó la opción gringa. Sin embargo, como nos enseña la historia de Bolivia, las grandes transformaciones no las ganan los partidos políticos, las ganan los bloqueos, las marchas y la rebeldía de los que no tienen nada para perder. Lo que pasa en Bolivia no es un golpe de Estado, como miente la derecha, que sí los ha cometido. Es un despertar de la memoria larga, es la dignidad de los mineros con dinamita en la mano y los ponchos rojos con la lanza ceremonial. Mientras haya un solo transporte varado en el Alto, mientras haya una sola maestra sin pago en el altiplano, la restauración conservadora de Rodrigo Paz será una agonía, no un mandato. Porque la derecha puede comprar asesores, aviones Hércules y titulares de prensa, pero no puede comprar el coraje de un pueblo que ya sabe lo que cuesta volver al pasado. Por eso, esto no es una crónica de restauración anunciada. La Roja en la Mira. Los datos y la economía. Con Viviana Vargas. En Colombia hay algo que la derecha y los grandes medios casi siempre cuentan mal o simplemente no cuentan, y es que cuando hablan de conflictos indígenas muchas veces reducen siglos de despojo, violencia y resistencia ancestral a un simple problema de orden público. Pero no, mis amores, lo que estamos viendo hoy entre comunidades Nasa y Misak en el Cauca no nació ayer, ni mucho menos empezó porque sí. Detrás de este conflicto hay más de 500 años de despojo de tierras, colonialismo, esclavitud, racismo, concentración violenta de la tierra y, ojo,
abandono estatal, porque mientras unos heredan haciendas, privilegios y poder político, otros heredaron cementerios, masacres y lucha por sobrevivir en sus propios territorios ancestrales. Y hoy vamos a hablar de eso, de la tierra, de la memoria, de la resistencia indígena, de cómo la derecha colombiana manejó históricamente estos conflictos y de por qué un gobierno con Iván Cepeda y Aida Quilcue representaría un cambio profundo en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Aquí Taitan, Chile han ganado, Taitan, Cuecanao, Taitan, Amo y Caru y casi que van Cuecanao. Que tienen un arma, graben, un arma, ve, un arma. Tata, grave, vea, tiene un fusil, ve. Ya lo cogí. No, es que acá no hay piedras. ¿Cómo se ocurre? Ay, cómo esconde, ve. No se ve. Se cayó uno. Hace apenas días, Colombia volvió a mirar al Cauca con preocupación. Enfrentamientos entre comunidades Nasa y Misak dejaron muertos y decenas de heridos en medio de disputas territoriales históricas. Y ojo, mis amores, porque esto no puede ser instrumentalizado para alimentar odio contra nuestros pueblos indígenas, porque hay sectores políticos felices viendo indígenas enfrentados mientras los verdaderos responsables históricos del despojo siguen acumulando tierra tranquilamente y cagados de la risa. Así es, Vivi, es que para entender esto hay que devolver siglos atrás, porque el problema de la tierra en Colombia empieza desde la misma colonia, con invasión de españoles, despojo de territorios ancestrales, encomiendas, esclavitud y concentración de la tierra en manos de élites blancas y terratenientes que son bien flojas, no les gusta el trabajo, pero querían la renta nada más. Y mucho cuidado, John, porque después de la independencia tampoco cambió mucho la cosa. Mientras a las élites las repartían haciendas gigantescas, a los pueblos indígenas los siguieron desplazando, fragmentando resguardos y tratándolos como ciudadanos de segunda mano. Incluso la Ley 89 de 1890 hablaba literalmente de los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. O sea, el racismo estaba ya escrito en esa legislación conservadora. Así es, Diana. Y aquí hay algo que debemos decir con muchísimo respeto y responsabilidad. Ni el pueblo Nasa ni el pueblo Misak pueden ser reducidos a un titular de noticias o a un conflicto de estos días. Estamos hablando de pueblos ancestrales que llevan siglos resistiendo el despojo, la colonización y la violencia sobre sus territorios. Y para entender lo que pasa hoy en el Cauca, hay que devolverse incluso antes de la creación de la República de Colombia. Por ejemplo, el pueblo Misak, también conocido históricamente como el pueblo guambiano, desciende de antiguos pueblos de la Confederación Puense, que habitaban el actual Cauca mucho antes de la llegada de los españoles con la colonización. Entre 1535 y 1600, muchas comunidades fueron desplazadas violentamente hacia zonas altas de montaña para sobrevivir a la ocupación española, las haciendas y obviamente el sistema colonial. Y algo muy fuerte es que la propia historia Misak divide ese proceso en etapas. El primer contacto con Europa, la reducción colonial, la integración forzada y luego la lucha moderna por reconocimiento territorial y supervivencia cultural. Exactamente, Vivi. Y el pueblo Nasa, históricamente conocido también como Paez, vivió procesos similares. Los Nasa resistieron durante siglos el avance colonial español en el norte del Cauca y parte del Huila y Tolima. Y aunque nunca fueron completamente sometidos, sí sufrieron despojo de resguardos, expansión de haciendas, violencia estatal y persecución política. Durante los siglos XIX y XX, muchos territorios indígenas fueron absorbidos por terratenientes y grandes hacendados, mientras el Estado colombiano impulsaba políticas de civilización y reducción indígena. O sea, mientras las élites acumulaban tierras, los pueblos indígenas sobrevivían cada vez con menos territorio.
Y precisamente de esa historia nace gran parte del movimiento indígena moderno acá en Colombia. En 1971 se funda el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en Toribío. Y aquí es importante decir algo, pero es muy importante, y es que el CRIC no nació solamente desde un pueblo indígena, fue una articulación de múltiples sectores, pueblos, Nasa, Misaca, Yanacona, Coconuco, Totoró, Eperara, entre otros pueblos indígenas del Cauca. Y su objetivo principal era clarísimo y lo sigue siendo hasta el día de hoy, y es recuperar tierras ancestrales, fortalecer cabildos, defender la cultura y enfrentar el despojo histórico. Exactamente. Y después, en los años 80 y 90, también surgieron procesos organizativos propios del pueblo Misak alrededor de autonomía, derecho mayor y fortalecimiento territorial. Y ahí aparecen movimientos como el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente, AISO, y posteriormente AICO, ligados a autoridades indígenas del suroccidente colombiano. Y esto es importante porque tanto NASAS como MISAC han construido históricamente procesos de organización, resistencia y defensa territorial. Y ojo, escúchenme bien, no son enemigos históricos como nos lo vende Paloma, Abelardo o la derecha de este país en general. De hecho, durante décadas caminaron juntos en muchas luchas por autonomía, por reconocimiento constitucional, por recuperación territorial y por defensa de la vida frente al conflicto armado. Incluso gracias a esas luchas indígenas colectivas, Colombia terminó reconociendo derechos territoriales y autonomía de la Constitución de 1991, porque antes de eso los pueblos indígenas prácticamente eran invisibles para el Estado colombiano. Y ojo, a esto la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, nace justamente inspirada por esos procesos organizativos que arrancaron en el Cauca en los años 70. John, por eso este conflicto actual no puede ser utilizado para sembrar odio contra nuestros pueblos indígenas, porque detrás de lo que hoy pasa entre comunidades Nasa y Misak sigue existiendo el mismo problema histórico. La tierra arrebatada durante siglos, la tierra concentrada en pocas manos y un Estado que durante décadas incumplió acuerdos territoriales con comunidades indígenas. Porque, ojo, mientras comunidades ancestrales pelean por sobrevivir en territorios limitados, en Colombia todavía existe una de las concentraciones de tierra más desiguales de toda América Latina. Y aquí viene la parte incómoda. Porque muchos de los que hoy criminalizan las luchas indígenas pertenecen precisamente a sectores políticos históricamente ligados al latifundio y a la concentración de tierra. Y sí, aquí hay que decir nombres propios, mis amores, porque mientras algunos hablan de invasiones, en Colombia hubo familias poderosas apropiándose de baldíos y acumulando tierra durante décadas. Y uno de los escándalos más conocidos y recientes fue justamente relacionado con la familia de Paloma Valencia y apropiación de tierras baldías. Ahí están pintados. Además, el discurso contra los pueblos indígenas en Colombia muchas veces ha sido profundamente racista. De hecho, Paloma Valencia llegó a decir sobre las comunidades indígenas que deberían ser aislados. ¿Ustedes dimensionan la gravedad de eso? Se habla de un apartheid. Hablar de pueblos ancestrales como si fueran un problema del que toca aislarse. Tenaz, Diana, y lo más peligroso es cómo ciertos sectores instrumentalizan estos conflictos, porque cuando hay tensiones entre comunidades indígenas, inmediatamente salen titulares intentando mostrar a los pueblos indígenas como violentos, irracionales, casi animales o incapaces de gobernarse, o incluso diciendo que es que este gobierno no les ha cumplido y que todo es culpa de ¿quién? Pues de Gustavo Petro, pero casi nunca explican el origen real del problema, la falta de tierra, el incumplimiento histórico del Estado. Y ojo, porque acá no es que Petro, ni Duque, ni Santos, esto viene de décadas y siglos desde la colonización, el abandono, la pobreza y la presión brutal sobre territorios ancestrales. Bueno, mis amores, ojo, porque aquí también hay que responder algo que mucha gente preguntó estos días, no sé si con mala fe o con ignorancia, no lo sé, pero decían, bueno, ¿y ahí Aquilcue qué está haciendo? Pues bueno, precisamente por eso es tan importante una fórmula como la que tenemos hoy con Iván Cepeda y Aida Aquilcue, porque durante décadas los pueblos indígenas fueron utilizados en campaña, mencionados en discursos, pero ojo, jamás llevados realmente al centro del poder político del país. Y bueno,
Aida no llega desde un escritorio en Bogotá ni desde los privilegios de las élites tradicionales como siempre. Aida Quilpué viene de caminar territorios, de la minga, de enfrentar en carne propia el despojo, de defender la vida, de acompañar comunidades indígenas, campesinas y afro en medio de la violencia y el abandono estatal. Es una mujer que conoce el conflicto territorial no porque se lo contaron en un informe, sino porque lo ha vivido junto a las comunidades, y justamente por eso una eventual llegada de Iván Cepeda y Aida Quilpué al gobierno significaría algo histórico. Ojo, porque por primera vez las comunidades indígenas no serán solamente escuchadas cuando hay crisis, sino incluidas realmente en la construcción de las soluciones, porque además Iván Cepeda ha acompañado históricamente las luchas de víctimas, comunidades indígenas y sectores excluidos del país. Entonces aquí no estamos hablando de politiquería barata simbólica, estamos hablando de una posibilidad real de construir un gobierno que entienda el territorio no desde la negociación de las tierras, sino desde la dignidad, la memoria y la justicia histórica. Bueno, Vivi, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo manejaron históricamente estos conflictos los gobiernos de derechas? ¿Con militarización, estigmatización, represión y abandono? Así es, John. Mientras que la propuesta de un nuevo gobierno progresista pasa por otra lógica, la del diálogo intercultural, como lo ha dicho Aida, de la reforma agraria, como lo dice Iván Cepeda, del reconocimiento territorial, el cumplimiento de acuerdos, la protección ambiental, el fortalecimiento de autonomía indígena y la defensa del agua y de la vida. Así es, mis amores, porque al final esto no es solamente una discusión sobre tierras, es una discusión sobre memoria histórica, también sobre quiénes fueron despojados, sobre quiénes acumularon riqueza durante siglos y sobre qué tipo de país queremos construir, uno donde los pueblos indígenas sigan siendo vistos como un obstáculo o uno donde Colombia por fin entienda que sin justicia territorial no habrá nunca paz verdadera, porque la tierra para los pueblos indígenas no es mercancía, mis amores, es memoria, es cultura, esto es espiritualidad, es vida, y quizás eso es lo que nunca entendieron quienes históricamente gobernaron este país desde los escritorios, pero jamás desde el territorio. Entonces, ojo, cuando vean titulares simplistas sobre el Cauca o nuestros indígenas, recuerden que detrás de cada conflicto hay siglos de historia que muchos prefieren ocultar. Los pueblos indígenas no están peleando por privilegios, están reclamando lo que les pertenece, y mientras unos siguen defendiendo terratenientes y concentración de tierras, otros estamos hablando de dignidad, autonomía, agua, territorio, memoria y justicia histórica. Un abrazo fraterno a nuestro pueblo Misaca, a nuestro pueblo Nasa y a todos nuestros pueblos ancestrales en el país. Desde La Mira nos solidarizamos con ustedes y recuerden que somos la unidad de los pueblos y desde el diálogo vamos a avanzar en el cambio. Por ahí les dejo. Colombia en la Mira. El análisis con John Forero. En medio de semejante berenjenal internacional, ¿Colombia qué pitos toca o tocará en todo esto? Esa es una pregunta clave que nos debemos hacer porque las posibles respuestas dan luces del camino que podemos transitar las próximas décadas. Para esto vamos a usar una herramienta diseñada por dos tipos en Europa por allá en el siglo XIX, el materialismo histórico. Y tranquilos, que esa herramienta no les va a costar nada, tampoco la venden en almacenes de cadena. Esta herramienta que usted empezará a usar hoy o quizás ya venía usando y no se había dado cuenta, sencillamente busca explicar cómo evolucionan las sociedades humanas a partir de sus condiciones materiales de existencia, especialmente la forma en que producen y distribuyen la riqueza. Carlos y Federico en su tiempo hicieron muchísimo más que Wisin y Yandel hoy y por eso su herramienta es tan útil. Así que vamos unas décadas atrás, pongámonos por un momento en 1945. La Segunda Guerra Mundial acabó de terminar, Europa quedó destruida, el mundo entró en una nueva disputa global. Ya no era la guerra de tanques y trincheras, ahora era la guerra por el orden del planeta. Y mientras las grandes potencias reorganizaban el mapa, había dos países, muy lejos uno del otro, que hoy parecen mundos distintos, pero que en aquel momento compartían algo en común: pobreza, ruralidad y enormes limitaciones económicas. Por un lado Colombia, por el otro Corea del
del Sur. Después del inicio de la Guerra de Corea, Colombia fue el único país de América Latina que envió tropas terrestres para apoyar la fuerza multinacional liderada por la Organización de las Naciones Unidas. Esa unidad fue conocida como el Batallón Colombia. El contexto era el comienzo de la Guerra Fría. Tras la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte en 1950, Estados Unidos impulsó una coalición internacional bajo mandato de la ONU para contener la expansión dañina comunista en Asia. En Colombia gobernaba Laureano Gómez y la decisión de participar tuvo varios componentes: alineamiento diplomático con Estados Unidos y sumisión, fortalecimiento de la relación bilateral versus entrega, entrenamiento y modernización de las Fuerzas Armadas, siendo esta la antesala de la Escuela de las Américas, adoctrinamiento militar contrainsurgente y anticomunista para el hemisferio. Hoy Corea exporta tecnología, vehículos, semiconductores y barcos. Colombia sigue dependiendo en gran medida de petróleo, carbón, café y productos primarios, una despensa de materias primas muy mal pagada y sin el derecho a desarrollar su propia tecnología. Y mira, Diana, hacia la década de los 50 Colombia estaba mucho mejor que Corea, como vemos en esta tabla, pero estaba por fuera de los planes de desarrollo de los hegemones. Había una incipiente industria, un Producto Interno Bruto superior al doble de lo que estaba produciendo Corea y posibilidades altas con abundancia de materias primas, pero todo cambió en solamente 6 décadas. Si comparamos algo más reciente, los productos y las divisas que generan para cada país, encontramos algo muy interesante. En los últimos 10 años, aproximémoslo 2015 a 2024, vemos unos números muy distintos a los de las décadas de los 50 y particularmente hay un detalle importante. Colombia y Corea del Sur participan en la cadena de petróleo de formas muy distintas. Colombia gana principalmente por la extracción y exportación del crudo y pare de contar. Mientras tanto, Corea del Sur importa petróleo, lo refina, exporta derivados de alto valor como diésel, gasolina, combustibles, gasolina de avión, nafta, petroquímicos, etcétera. Imagínese, por ejemplo, que usted tiene un palo de mango y vamos a hacer este ejemplo más didáctico para entenderlo. Tiene la cosecha y me vende a mí los mangos, cada carga en 100 pesos. Yo hago mermeladas, dulces y medicamentos con los mangos que usted me vende y con esos productos le vendo a usted a 1.000 cada producto de los que yo hago. Como a usted no le alcanza el billete para comprarme, ¿qué hace? Va a un banco, que puede ser el banco de un amigo mío, preferiblemente, y saca un préstamo para cultivar más palos de mango y para poder comprar mis productos, obviamente, pero ojo, no puede ponerse a hacer nada más que solamente cultivar los mangos, vender los mangos y comprarme cosas a mí, claro está. Además, unos amigos míos ponen el precio al que usted debe vender esos mangos, ni se le ocurra venderlos más caros. Negociazo, ¿cierto? Pues bueno, nosotros con los hidrocarburos estamos condenados por décadas a ser los dueños del palo de mango que no puede hacer más que vender los benditos mangos al precio que le digan. Y eso nos ha pasado con el petróleo todo el tiempo, con el gas, y no podemos sacar sus productos de ahí. Ya usted vio, Corea del Sur no tiene ni una bendita gota de petróleo, pero gana más dinero con él que nosotros, que en teoría tenemos muchísimo petróleo, como nos enseñaron en el colegio, y nos dice la banca internacional que debemos seguirlo sacando, que tenemos que hacer fracking, porque mejor dicho, toca sacar eso de ahí. Obvio, ellos ponen las condiciones de mercado. La pregunta ahora es, si Colombia en los 50 pintaba mejor que Corea, ¿cómo ocurrió esa separación histórica y nosotros resultamos siendo solamente una despensa de materias primas? Revisemos. A finales de los años 40 y comienzos de los 50, ninguno de los dos era una potencia, claro está. Corea quedó devastada tras la ocupación japonesa y luego por la guerra de Corea, ciudades destruidas, millones de muertos y una economía prácticamente inexistente. Entre tanto, Colombia no tenía ese nivel de destrucción material, pero enfrentaba otro problema: violencia política interna, concentración de tierra y una economía basada principalmente en exportar materias primas acompañada de una casta social
absolutamente perezosa, como ya lo he dicho, que no le interesaba el desarrollo capitalista, sino ganar dinero con las rentas que pudieran sacar. Ambos eran países periféricos dentro del nuevo orden internacional liderado por los Estados Unidos. Pero ojo, la palabra periferia no significa simplemente país pobre. Desde teorías como la dependencia o el sistema mundo, la idea es que algunas economías ocupan el centro de la producción tecnológica y financiera, mientras otras quedan integradas principalmente como proveedoras de recursos o bienes básicos. ¿Les suena eso familiar? Pues Colombia. Y aquí aparece una diferencia clave. Para Washington, Corea del Sur y Colombia eran importantes, claro está, pero no por las mismas razones. Corea estaba en la frontera de la Guerra Fría. Al frente tenía a China, a la Unión Soviética y a Corea del Norte. Era un punto estratégico enorme, supremamente importante, y Estados Unidos necesitaba demostrar que un aliado capitalista en Asia podía prosperar. Y pues bueno, utilizó a Corea del Sur. Y Corea recibió ahí entonces el apoyo financiero, acceso a mercados y un entorno que favoreció la industrialización. No fue un proceso automático ni sencillo, pero pues duró unos 60, 70 años y vemos los resultados. ¿Hubo autoritarismo? Claro que sí. Planificación estatal fuerte y decisiones económicas muy dirigidas. Pero había un objetivo: producir, exportar y competir. Con el tiempo nacieron gigantes industriales como Samsung, Hyundai y LG, entre muchos otros. Corea pasó a fabricar productos básicos, pasó de esos productos básicos a convertirse luego en un líder de tecnología mundial. Mientras tanto, Colombia siguió otro camino. Colombia fue un aliado importante para Estados Unidos, pero para proveerle la nevera. En ese otro papel, aportando productos básicos, materias primas y estabilidad regional, convirtiéndose en un enclave político-militar de la Escuela de las Américas para la lucha contra insurgente y supuestamente contra el narcotráfico. La relación fue estratégica, claro, pero con prioridades distintas. Mientras Corea fortalecía la industria y la tecnología, Colombia siguió dependiendo de ciclos de materias primas constantemente. Y aquí hay algo muy importante. No se trata de decir que todo ocurrió por decisiones tomadas desde Washington. También hubo decisiones internas al servicio de los Estados Unidos, obviamente. Élites económicas, modelos de desarrollo, conflicto armado, el sistema educativo, infraestructura y capacidad del Estado, todo para un mismo fin. Y es que la historia nunca tiene una sola causa, pero sí varios factores que contribuyen al diseño de una misma consecuencia. Acá la paradoja es enorme. Corea tiene pocos recursos naturales. Colombia tiene agua, tiene biodiversidad, tiene minerales, tiene tierra fértil, tiene mano de obra y salida a ambos océanos. Sin embargo, hoy uno vende chips y tecnología avanzada, el otro continúa debatiéndose entre petróleo, carbón y exportaciones primarias. Tal vez la pregunta que queda no es por qué Corea llegó tan lejos, porque ya entendimos que hemos sido dos fichas importantes para los gringos, pero con propósitos diferentes. Acá tal vez la pregunta es otra. ¿Por qué Colombia, teniendo tantas ventajas, todavía no ha decidido que quiere producir para el mundo? Pues bueno, seguimos teniendo una casta pro-yanqui rentista, seguimos siendo periferia de materias primas, seguimos con la misma subordinación y ante un mundo multipolar como el que hoy se nos presenta, es sano plantearnos para dónde vamos. Por una parte, se nos plantea la opción de seguir igual y para eso basta con votar por Paloma o Abelardo, uno de los dos empleados de Uribe, seguir viendo a Estados Unidos como el Dios que decide y mientras tanto los rentistas felices haciendo billete aquí en Colombia. Por otra parte, está la alternativa de alistarnos para este nuevo mundo, con reforma agraria, como sí hizo Corea del Sur hace ya 70 años y nosotros no. Con desarrollo tecnológico para la agroindustria, apelando a la seguridad energética, el fin del conflicto armado mediante la solución material de los factores que nos trajeron a él, viendo a Estados Unidos como un aliado, sí, claro está, más fuerte, eso es obvio, pero no con la subordinación vergonzosa de siempre, abriéndonos espacio a otros comercios y otras latitudes. Hay una apuesta política por volver a lo de antes. Es la propuesta del uribismo encarnada en dos empleados del señor Uribe, ya usted sabe quién.
quiénes son, mientras hay otra apuesta que va por salir de la periferia subordinada y presentarnos al mundo como una oportunidad en medio del conflicto global, donde podemos jugar un papel protagónico que nos importe y que sea importante para el mundo. ¿Qué quiere usted? Bueno, en La Mira ya decidimos y le apostamos con absoluta confianza al proyecto de país que plantean Iván Cepeda y Aida Quilpué. Ya usted verá. Ahora tenemos con nosotros a Inna Afinogenova, la periodista rusa que trabaja con Canal Red desde México y con su programa La Base. Inna, muchísimas gracias por atender la invitación. Cuéntanos algo. Estamos a pocos días de la primera vuelta presidencial en Colombia, donde posiblemente ya se elija quién va a ocupar el espacio en la Casa de Nariño. Desde afuera de Colombia, ¿cómo estás percibiendo el trato que se le da en los medios a esta situación? Entendiendo que venimos de conocer el Honduras Gate, este tema del proyecto Júpiter y la manipulación mediática. ¿Qué percepción te deja el tratamiento que le dan los medios de comunicación colombianos y los medios de comunicación extranjeros, sumado a lo que dijo Bernie Moreno de una posible injerencia en Colombia y pues lo que dice constantemente Marco Rubio? Hola compañeros, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Bueno, ¿cómo se ven las elecciones colombianas desde fuera? Son unas elecciones claves, no les voy a contar yo sobre el proceso electoral en Colombia, no solo para su país, sino también para toda América Latina. Colombia ha sido tradicionalmente uno de los principales aliados de Washington en la región, el principal receptor de la ayuda de Estados Unidos, igual que Israel, y ellos mismos lo han etiquetado a lo largo de años, ¿no? Como el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio. En Colombia, pues montaron esa suerte de portaaviones para América Latina. Así que creo que recuperar Colombia, sacarla de esa vía hacia pues, cierta soberanía, ha sido clave, desde siempre lo fue. Y ahora, pues, esta tarea de recuperar Colombia toma otra dimensión dentro de la doctrina Monroe, en la que Estados Unidos mira a toda la región como un territorio a subordinar, ¿no? Básicamente. Entonces, las declaraciones de Bernie Moreno, de Marco Rubio, incluso las amenazas de Donald Trump, que soltó hace unos meses antes de reunirse con Petro, son transparentes, dicen toda la verdad, dicen lo que quieren y van destinados a incidir en el voto directamente. Lo vemos con distintos métodos. En el caso de Bernie Moreno, por ejemplo, es una suerte de desacreditación preventiva, ¿no? La llamamos así ya de esta forma. O sea, sembramos dudas acerca de la transparencia del proceso, acerca de la transparencia del conteo. Y si el resultado no es el que nos conviene, luego esas dudas las magnificamos a través de los medios de información, ¿no? En el caso de Trump son directamente amenazas y extorsión. Eso ya lo vimos no solo en el caso de Colombia, lo hemos visto en Argentina cuando condicionó el voto, la victoria de la libertad avanza a los créditos financieros. Lo vimos en Honduras también cuando apoyó abiertamente a Nasri Asfura. Y bueno, todo está directa o indirectamente dirigido a influir en el voto. Es decir, esto en Colombia, en México o en África o en cualquier otro país se llama injerencia en el proceso electoral de un país soberano, y lo están haciendo abiertamente. Y los medios colombianos, en este caso, pues son una parte indispensable porque cumplen ese papel de reproductor de todo este tipo de mensajes, de una herramienta con la que se puede pues sembrar dudas, sembrar miedo en los votantes y en última instancia influir en el resultado final de las elecciones. Y esto es lo que se ve desde aquí y creo que lo que se ve desde Colombia.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, Ina Finogenova. Hoy en La Mira te queríamos preguntar por el estado de la cuestión justamente de la forma de articular globalmente. Hemos visto, por ejemplo, a agentes como Fernando Sarimedo, un articulador para la derecha de Bolsonaro, hoy asesor de paz y presuntamente detrás de la ruptura diplomática que hubo entre Paz y Gustavo Petro. ¿Qué piensas tú de esas articulaciones globales que de hecho ha puesto sobre la mesa operaciones como el Honduras Gate? Honduras Gate también destapó que todos ellos están preparando una suerte de un nuevo medio basura más, cosa que me resulta bastante preocupante porque creo que todos tenemos ya suficiente con la derecha diario. Y preocupante me resulta pues porque este tipo de iniciativas pseudoperiodísticas siempre tienen mucho dinero, ¿no?, que invertir en la difusión, en las pautas publicitarias y de esta manera contaminar a cuanta más audiencia posible. Pero bueno, si hablamos de este tipo de operadores como Sarimedo, que lo mencionabas, o su discípulo en Colombia que se llama Luis David Duque, ¿no?, creo que lo que están haciendo es cambiar las reglas del juego completamente. No tanto cambiarlas, sino más bien eliminarlas, porque que un equipo de marketing esté trabajando en una campaña presidencial, en una campaña electoral de determinado candidato, bueno, es algo normal, es algo que pues es necesario, ¿no?, para ese candidato. Le ayudas a empaquetar su mensaje mejor, ayudas a que llegue a más gente. Pero es que aquí lo que vemos no es un equipo de marketing trabajando en campañas de ciertos candidatos. Aquí lo que vemos son operaciones de guerra psicológica coordinadas que hacen del odio, que hacen de la mentira y del miedo su principal herramienta para, bueno, finalmente cambiar la voluntad popular, torcer un resultado electoral a favor de determinadas fuerzas políticas que no precisamente son fuerzas que van con el pueblo, ¿no? Y entonces, ¿cómo llamamos esto que hacen? Porque antes, cuando hablábamos, por ejemplo, de fraudes electorales, pues nos imaginábamos un sistema caído en medio del conteo, ¿no? Como lo que sucedió en la segunda elección de Juan Orlando Hernández, precisamente en Honduras, cuando estaba ganando otro candidato. Se cayó el sistema y de repente cuando se recuperó el sistema ya Juan Orlando Hernández se ponía la banda presidencial. O cuando hablábamos de fraude, no sé, nos imaginábamos a alguien vertiendo un montón de papeletas a las urnas con señal, ¿no?, con X en determinado candidato. Pero lo que han hecho estos señores, en mi opinión, es como una suerte de sofisticación, ¿no?, de lo que en última instancia es fraude electoral. Ya no solo es en las urnas, ya no solo es en el TREP, ya no solo es el sistema caído, la contabilización mal hecha, trucada, sino que es una suerte de operación destinada a imponer a una fuerza política determinada, que empieza como un trabajo coordinado con campañas de miedo, con campañas de odio desde muchísimo antes del día de la elección. Y este tipo de operaciones a las fuerzas progresistas creo que nos pone en un lugar muy incómodo, porque, bueno, pues hay que repensar cómo responder frente a este tipo de operaciones, cómo hacerlo honestamente. Desde luego no puedes recurrir a las mismas herramientas y esto es todo un reto. También les digo que veo los resultados de los trabajos como los de Sarimedo y me parece que Sarimedo tendrá que repartir pronto su currículum entre más clientela, pues porque Rodrigo Paz, por ejemplo, camina por la cornisa, porque a Milei ya no le dan buenos resultados ni las encuestadoras amigas, pero claro, esto ya, pues él logró colocar a estos candidatos y el daño está hecho, ¿no? Entonces, es todo un desafío que pues habrá que pensar y replantear cómo se responde a esto, ¿no?
Este ha sido un capítulo más de La Mira. A usted gracias por llegar hasta el final. Recuerde compartir este capítulo, conectarse a Tercer Canal y les dejamos en compañía de la artista Carolina Huertas con su canción que nos da una esperanza, un mensaje muy importante para este momento que estamos viviendo en Colombia, la canción del Pacto Histórico. Que retumben los lamentos de más de 6.400 muertos que el Estado colombiano trae en sus suelos enterrados por las órdenes de un narco. En su conciencia sonará esta canción y las voces que apagó y el dolor de sus familias no importan, hay que llenar cifras. Era gente inocente, buscaban trabajo y los llevó a su muerte. Campesinos con menos plata por pagar la vacuna, los paras y gente común por cualquier mínima venganza. Cada generación y nos advirtió no estar a favor del opresor. Aunque nos disparen a los ojos, se les quema el alma, los ciegos son otros. Aunque siempre tengan que hacer fraude y disfracen de democracia la sangre, la fuerza de la mayoría, las negritudes, profes e indígenas, campesinos y mujeres.